La niña bonita de Ana María Machado. Había una vez una niña bonita, bien bonita. Sus ojos eran grandes, grandes, muy negros y siempre atentos a lo que la gente les tenía que decir. Su piel era negra, negra, tan negra como la piel de la pantera cuando se baña en la lluvia. Era tan negra como la noche, las pasas o todo lo que ustedes puedan imaginar que sea muy, muy, muy negro. Exacto, así era el color de su piel. Su cabello era largo, largo, le llegaba hasta abajo de la espalda, imagínense. También su cabello era negro. El cabello que les vengo definiendo ya tenía su gran encanto, pero además a la mamá de la niña bonita le gustaba trenzarlo delicadamente y adornarlo con bellos cintos de colores. Al final, la niña bonita terminaba pareciendo una princesa de las tierras de África o un hada del reino de la luna. Al lado de la casa de la niña bonita vivía un conejo blanco, regordete, de orejas rosas, hocico tembloroso, al que le encantaba sentarse afuera de su casa y ver pasar a los niños. Pero sobre todo, le gustaba mirar a la niña bonita. Cuando la veía, se decía: ¡qué niña tan bonita! Me encantaría ser tan negro como ella. Así que un día el conejo, muy nervioso y con mucha pena, se acercó hacia ella y le dijo: niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña bonita nunca se había puesto a pensar en esas cosas, así que inventó algo. Ha de ser que de chiquita me cayó un frasco de pintura negra y quedé tan negrita como estoy. El conejo dio las gracias y se fue corriendo hacia la tienda, compró un frasco de pintura negra y se la echó encima. Al mirarse entusiasmado en el espejo, ¿qué creen que fue lo que vio? El conejo era negro, así que él se fue saltando muy feliz por el parque presumiendo su negrura. Pero no contaba con que llegaría una tormenta enorme que haría que todo su cuerpo de conejo volviera a ser blanco. El conejo, muy triste, regresó a su casa. Al día siguiente, despertó seguramente resfriado y nuevamente con la duda de cómo podía hacerle para ser negro. Así que regresó a donde estaba la niña bonita y le preguntó nuevamente: niña bonita, ayer me tiré un frasco de pintura negra, pero no quedé negrito como tú. Dime, por favor, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña, muy apenada por lo que le había sucedido al pobre conejo, inventó nuevamente otra cosa. Ha de ser que de chiquita mis papás me descuidaron y me tomé mucho, mucho café y entonces quedé tan negrita como estoy. El conejo fue rápidamente a su casa, se preparó una jarra de café enorme y se la tomó toda de un golpe. El conejo pasó toda la tarde haciendo pipí, pero negro no quedó. Al día siguiente, nuevamente se acercó a donde estaba la niña bonita y le preguntó lo mismo y la niña inventó otra cosa. Esta vez le dijo: ha de ser que de chiquita comí muchas ciruelas negras porque son mi fruta favorita y entonces quedé tan negrita como estoy. El conejo fue rápidamente al supermercado, vio aquellas ciruelas negras, grandes y muy, muy negras, llenó su canasta y se fue a su casa. Se las comió todas de un golpe. Quedó llenísimo. El pobre conejo se la pasó toda la tarde haciendo popó, pero negro no quedó. Ya el conejo, muy cansado pero optimista, fue nuevamente hacia donde estaba la niña bonita y le preguntó: niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña bonita ya estaba por inventar otra de sus cosas, estaba por decir que comió algunos frijoles negros mágicos cuando su mamá, una negra mulata muy jocosa, se acercó y dijo: ningún secreto,
y le mostró al conejo todos los retratos familiares que habían en la casa. El conejo dio unos saltitos para acercarse a ellos y con su hocico tembloroso observó. Todos en la familia de la niña negrita eran negros también. Entonces lo supo. Al poco tiempo, el conejo blanco conoció a una coneja negrita de pestañas enormes que vio al conejo muy simpático y entonces al poco tiempo se volvieron novios, esposos, tuvieron muchos conejitos. Hubieron conejitos de todos los colores, blancos, cafés, incluso grises y algunos con manchas cafés y blancas y grises y también una conejita negrita, tan negrita como la niña negrita. Por supuesto que la niña negrita fue la madrina. Y la conejita, cuando iba saltando por el parque y la gente le preguntaba, conejita negrita, conejita bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La conejita negrita solo respondía, ningún secreto, encantos de mi madre que ahora son míos. Ramiro fue por primera vez a la biblioteca con su abuelo. El abuelo de Ramiro era el bibliotecario. La biblioteca se encontraba muy dentro del bosque. Ramiro solía llevar a su pececillo rojo en su pecera a todos lados. Cuando Ramiro llegó a la biblioteca, quedó sorprendido por todo lo que pudo ver. Grandes muebles llenos todos de libros y pasillos enormes por recorrer. Ramiro, sin pensarlo, inmediatamente empezó a andar por todos los pasillos, tratando de leer todos los títulos que podía. Pero la biblioteca era muy grande y Ramiro pronto quedó exhausto y se durmió. Al despertar, se dio cuenta de que la biblioteca estaba oscura y lo único que iluminaba el lugar era un rayo de luna que se dirigía directamente hacia un libro de cuentos. Ramiro decidió contarle cuentos a su pez. Cuando abrió el libro e iba a empezar la historia, volteó hacia la pecera y se dio cuenta de que su pececillo no estaba. Estaba él entonces asustadísimo. ¡Pececillo rojo! ¡Pececillo rojo! Empezó a gritar por todos los pasillos de la biblioteca, pero no encontraba a su pececillo. Ramiro no se hubiera imaginado que su pececillo andaría aleteando entre los libreros. Cuando por fin vio una pequeña aletita roja moviéndose entre un libro, tomó el libro inmediatamente y lo abrió. Pero con una cosa fantástica, estupenda sucedió al momento de abrir el libro. Un montón de peces rojos salieron nadando del libro y un montón de olas de mar también. Ramiro, que no sabía nadar muy bien, se tomó inmediatamente de la pata de un ganso que pasaba volando, intentando encontrar a su pez. Pero, ¿saben? Era muy difícil encontrar al pez, puesto que todos los peces eran rojos. ¿Ustedes podrían encontrar a su mascota si estuviera perdida entre un montón de animales idénticos? Ramiro pudo. Apenas encontró a su pez, fue por él, lo atrapó y apenas lo tuvo en las manos, ¡splash! Salió del libro, intacto, a salvo y completamente seco. La biblioteca también estaba seca. Ramiro, extrañado por lo que había sucedido, tomó a su pececillo rojo y lo dejó en la pecera. Y escuchó que su abuelo decía, Ramiro, Ramiro, ya vámonos a casa. Ramiro, muy contento de haber encontrado a su pez, le susurró que nuevamente, muy pronto, regresarían a la biblioteca. A continuación, les voy a leer la historia de Clarisa, que podía mensajearse con una persona muy pequeñita. Cartas a un Homo, adaptación de Margarita Mainé. Desde que mis papás se separaron, en casa somos 3. Al principio nos quedaba grande, pero desde que mi hermano dejó de ser un bebé, la llenó de gritos y pelotazos.
Yo tengo 7 años y sé comportarme como la gente. Fue una verdadera sorpresa volver a ser 4. Todo empezó una noche. Mamá nos trajo un chocolate a cada uno para el postre. Yo me lo comí enseguida, pero mi hermano esperó a que se terminara. Entonces empezó a saborear el suyo muy despacio. Traté de ignorarlo, pero luego caí en su trampa. ¿Me das un pedacito?, le dije. No, tú ya te comiste el tuyo. No le bastó con hacerme sufrir de noche, sino que decidió dejar el último pedazo para el día siguiente. Mejor, pensé, quizá medio dormido lo convenzca de que el que come y no convida le crece un sapo en la barriga. Por la mañana, el chocolate ya no estaba. Nos miramos con desconfianza durante el desayuno y mamá, muy seria, preguntó: «Clarisa, ¿fuiste tú?». Aunque le juré que no había sido, no me creyó. Y al otro día la azucarera amaneció volcada sobre la mesa de la cocina y a la noche siguiente desapareció sin rastro un bombón de fruta que me guardé para el desayuno. Mami, convencida de que ninguno de sus pequeños era capaz de hacer algo sin confesarlo, comenzó a investigar. Un viernes por la noche, mamá dejó un señuelo, un pedacito de chocolate blanco sobre la mesa. Y después nos escondimos para esperar al ladrón. Después de un buen rato, mi mamá estaba bien adormecida y el chocolate seguía sobre la mesa. «No hay ladrones», dijo, y entre rezongos nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, el pedacito de chocolate había desaparecido y mamá ya no sabía qué pensar. Entonces recordé algo que vi en una película. Había que poner talco o harina para que el ladrón, sin darse cuenta, dejara sus huellas. Mamá se opuso al principio, pero le prometí limpiar todo por la mañana y entonces se dejó convencer. A la mañana siguiente, sobre la mesa, habían marcadas unas huellas muy pequeñitas que bajaban del sofá y se dirigían al suelo. Mamá se fue corriendo a la ferretería a comprar una trampa para ratones. «Mamá, no es un ratón», alcancé a decir, pero iba tan nerviosa que ni me escuchó. Yo había visto esas huellas. Había visto unas huellas como esas. Fui a la biblioteca en busca de un libro que nos había traído la abuela, que hablaba sobre gnomos. Explicaba cómo eran, cómo vivían, y en cuanto encontré la página con las huellas de los gnomos, corrí a compararlas con los pasitos que habían en la harina. Pero mi hermano las había borrado todas. Convencí a mi mamá de poner otra vez harina sobre la mesa y al día siguiente fui la primerita en levantarme con el libro en la mano y comparé las huellas. Eran idénticas. ¿Cómo darle la noticia a mamá? Fui a la cocina y la encontré revisando las trampas para ratones. «Mamá, ¿tú crees en los gnomos?». «Sí, ya te dije que creo en los gnomos». «Mami, escúchame bien», le dije. «No es un ratón, es un gnomo». «No puede ser, Clarisa, por favor». «Claro que puede ser», le dije. «¿Acaso no crees en los gnomos?». «Sí», me dijo dudando. Apenas me escuchó mi hermano, se puso a buscarlo por todos los rincones y empezamos a pelear. Le expliqué a gritos que de esa manera íbamos a espantarlo. Mamá, tratando de calmarnos, tuvo una idea. «¿Qué les parece si tratamos de acercarnos al gnomo sin perseguirlos?», dijo en ese momento y parecía muy convencida de su existencia. «Podemos demostrarle que somos amigos y no queremos hacerle mal». Así fue como esa noche dejamos sobre la mesa un plato de café con merenguitos, los merenguitos más pequeños que pudimos encontrar, y una tapita con agua. A mí se me ocurrió dejarle una carta con letras chiquisísimas. «Bienvenido a nuestra casa, Clarisa». Por la mañana fui a ver qué había pasado en el plato donde había puesto 6 merengues. Ahora quedaban 4.
Además, la tapita tenía menos agua. Mamá se fue a la cocina refunfuñando y asegurando que el gnomo, al menos ese gnomo, no existía. Mi hermano se fue a jugar al cuarto y yo me quedé investigando los hechos, y como nadie quiso ayudarme, decidí que el gnomo era mío. Busqué la lupa en el fondo del cajón y me pareció ver las huellas del gnomo sobre la madera lustrada. Cuando investigué el papel de la carta de bienvenida, vi unas rayitas en las que me pareció leer gracias. Sí, decía gracias y el gnomo lo había escrito. A partir de ese día me puse a escribir cartas al gnomo. De vez en cuando se animaba él a escribir. Cuando le puse, ¿te gustan las personas?, él me respondió, no mucho, pero tú, sí. Desde que yo le dejaba comida, nada desaparecía en casa. Y aunque mi mamá y mi hermano no querían creerme, en casa éramos 4. Mamá, mi hermano, el gnomo y yo. Una tarde, mientras paseaba con papá, se me ocurrió contarle sobre el gnomo. Escuchó muy atentamente, pero sé que no me creyó. Además, cuando volvimos, estaba muy serio y quiso hablar a solas con mamá. Me di cuenta de que no se puede hablar con todos sobre el gnomo. Ver para creer, me dijo papá con un abrazo de despedida y me dejó un poco triste. Pero volvamos al gnomo. Él seguía comiendo lo que yo le dejaba y leyendo mis cartas tamaño gnomo. Él sabía todo sobre mi familia, pero yo nada de la suya. Entonces le escribí, quiero conocerte. ¿Te animas a verme o prefieres escribir? Le dejé papel y lápiz por si se animaba. Finalmente, un día encontré unas rayitas muy difíciles de leer. Con la lupa y con mucha paciencia fui descubriendo que el mensaje decía, no puedo escribir así, necesito pluma y tinta. Le pedí a mamá que visitáramos a mi abuela. ¿Tú sabes cuánto me gustan los canarios?, le dije. Al día siguiente, mi abuelo se dio cuenta de que estaba muy ocupada tratando de meter la mano en la jaula de los canarios. ¿Qué haces, Clarisa?, me preguntó. Necesito una pluma, abuelo. ¿Tú necesitas ver para creer? No, dijo, y se ganó mi confianza. Te voy a decir un secreto, le dije al oído. Tengo un gnomo en la casa. Por suerte, la canaria de mi abuela tuvo crías y con la ayuda del abuelo conseguí una plumita de tan pequeña parecía invisible. Por la noche, antes de acostarme a dormir, dejé la pluma a la mano para que el gnomo pudiera tomarla. En la mañana encontré una carta larguísima en la que me decía que antes él no vivía en la ciudad, que a su familia la ciudad le daba alergia y había llegado a mi casa en las vacaciones pasadas. Sucedió que el último día de vacaciones salimos a dar un paseo al bosque, cargamos nuestras mochilas de caramelos, fruta y galletas y fuimos hasta un arroyito de agua transparente para mojar nuestros pies. El gnomo olió los caramelos y encantado por el aroma que salía de mi mochila se acercó más y más y más. Y se metió en el bolsillo y con tan buena suerte que se encontró enseguida los caramelos, pero con tan mala suerte que justo en ese momento mamá decidió que debíamos irnos. Le di un tremendo susto cuando agarré mi mochila y me la puse en la espalda. En la carta me cuenta que se asomó por el bolsillo y vio que estaba lejísimos del suelo, que le dio un mareo y se desmayó. Cuando abrió los ojos, un terremoto de dedos grandes revolvía el bolsillo. 5 dedos enormes lo revolcaron de un lado a otro y se llevaron sus adorados caramelos. Era mi mano, pues a la mitad del viaje me dieron ganas de comer mis golosinas. Después, el pobre gnomo se quedó solito y triste. Al final de la carta me escribió: ahora busqué en tu casa un lugar para vivir mejor y no me animo a decirte cuál es. En la carta siguiente me contó toda su vida.
Al final de la carta me pedía algo que yo no esperaba. Me gustaría que me ayudaras a volver a casa. Me entristecí de perderlo tan pronto, pero pensando en su alegría y en su trabajo, empecé a imaginar algunos planes para regresarlo al bosque. No era sencillo. Para ir de vacaciones faltaba casi un año y además nada me aseguraba que regresaríamos al mismo lugar. Quizás podía mandarlo por correo, pero no me parecía muy seguro meterlo en una caja cerrada. ¿Cómo iba a respirar? Por las dudas, le escribí una carta esa noche y le puse, ¿respiras? Él me respondió, claro que sí. Y bueno, me desarmó todo el plan. Después recurrí al abuelo, ya que era el único que creía en el gnomo, y me escuchó con una sonrisa muy grande y finalmente me dijo, me encantaría llevarte, pero no tengo tiempo ni dinero. Quizás el año que viene. Sin esperanzas ya le escribí al gnomo diciéndole que me encantaba su trabajo, pero que no había manera de llevarlo al bosque antes de las próximas vacaciones. También le conté que al menos había conseguido que mamá me prometiera volver al mismo lugar. Su siguiente carta realmente me tranquilizó. Me explicaba que 9 meses en la vida de un gnomo es muy poco, ya que ellos viven más de 400 años. Que le venían bien unas vacaciones y que solo necesitaba un lugar con árboles para pasar ese tiempo. No tuve mucho que elegir. El único lugar donde podía dejarlo con confianza era la casa de mi abuela. Allí había árboles, plantas, flores y todas esas cosas que le gustan a los gnomos. Le propuse que se metiera en el bolsillo de mi mochila mientras yo dormía. Le prometí no abrirla ni expirar. Está bien, me contestó. Esa noche, en la mitad del sueño, me despertaron unas ideas terribles. En la casa de mi abuela habían muchos peligros para el gnomo. 2 perros, un gato, mi abuela con la escoba barredora, mi abuelo con la máquina de cortar pasto y el rastrillo. No pude dormir más. Le escribí al gnomo una larga carta avisándole sobre todos esos peligros. A la mañana siguiente levanté con mucho cuidado mi mochila y me la puse sobre la espalda. En el bolsillo le había puesto caramelos. Cuando llegamos a la casa de la abuela, tuve que esperar a que mi hermano estuviera entretenido para salir al jardín. Me escondí con la mochila detrás de un árbol y hablé en voz alta. Ahora voy a dejar la mochila por un rato y una carta para ti. Cuando me vaya puedes salir. Suerte. Caminé hasta la casa. Me encerré en el baño y lloré un montón. Al día siguiente no tuve más remedio que ir a la escuela. El martes, por suerte, vino mi abuela de visita y me contó que en su casa estaban pasando cosas extrañísimas. El perro se pasaba todo el día ladrando a un árbol del jardín que, aunque siempre había estado ahí, parecía que apenas ahora lo descubría. Estaba como hipnotizado, ladrando y ladrando sin parar. Además, la abuela dijo que se le habían desaparecido caramelos y chocolates de la cocina. Ella sospechaba del abuelo que era casi tan goloso como mi gnomo. Días después volví al mismo árbol donde lo había dejado y le colgué una carta de una ramita. Pasó un mes y no contestó. Una tarde me encontraba sentada en el jardín de la casa de mis abuelos cuando un pajarito revoloteó a mi alrededor. Jamás se me había acercado tanto uno, ni siquiera cuando le doy migajas de pan. El pajarito iba y venía y en uno de sus vuelos dejó caer en mis manos una hoja del árbol bastante grande y planchadita que llevaba en su pico. La miré con atención y reconocí las letras de mi gnomo, marcados minuciosamente. Otra vez necesité la lupa. Decía: querida amiga, todas las cartas que te escribí las dejé debajo de nuestro árbol, pero esa bestia negra y blanca que ladra por todos y a todos lados las pisoteó en un minuto. Estoy bien. Ya puedo conocer el ruido de la máquina de cortar el pasto y subirme a las plantas inmediatamente.
Aprovecho la hora de la siesta para entrar a la casa a buscar dulces y, como verás, también me hice amigo de los pájaros. Con los perros y el gato me cuesta más, se ve que nunca habían visto un gnomo y solo mi olor los pone nerviosos. ¿Cuánto falta para el verano? Esta última parte me rompió el corazón. Pasaron 2 semanas sin carta y en la siguiente parecía mucho más entusiasmado. Me hablaba de sus amigos nuevos y de una pequeña biblioteca que estaba organizando con los libros que él mismo confeccionaba. Por supuesto que en casa de la abuela no consiguió una ardilla secretaria, pero varias mariposas lo ayudaron en la tarea. Sus cartas fueron cada vez más alegres hasta que ya no nombró más al bosque. Se encariñó con mis abuelos, que dejaban caramelos por todos lados y la azucarera siempre destapada. Cuando el verano se fue acercando, mamá me preguntó, ¿todavía quieres ir al mismo lugar de vacaciones? Sí, tartamudeé y sonó como un no sé. ¿Seguro? Déjame pensarlo, le dije. Necesitaba consultarlo con el gnomo. No quería que se fuera. Me gustaba visitarlo, leer sus cartas e imaginarme su vida. Cuando le escribí para preguntarle, me contestó con un montón de explicaciones que podrían resumirse en una sola afirmación. Sí quiero volver al bosque. Tenía razón. Me contaba que en casa de la abuela estaba bien, pero que no tenía con quién conversar. Había reemplazado su trabajo y lo rodeaban muchos animales, pero sin gnomos. No podía conversar de cosas de gnomos y tampoco soñar con casarse con una gnoma y tener una familia de gnomitos. Los días pasaron muy rápido y finalmente estuvo todo listo para las vacaciones. Cuando llegamos a la terminal de autobuses, mamá separó el equipaje. Para mí un espanto. El bolso donde había puesto el gnomo era uno de esos. Quiero este bolso conmigo, le dije abrazándolo como si fuera una enorme muñeca. Ay, pero Clarisa, ¿qué tienes en ese bolso? Al gnomo, le dije en voz baja. Ah, Clarisa, ¿otra vez con eso? Es verdad, mami, te lo juro, por favor. Está bien, dijo mamá, pero que no te escuche más hablar de ese gnomo. Y se quedó viéndome con cara muy preocupada. Cuando llegamos al hotel, como ya era un año más grande, mamá me dejó ir sola al bosquecito junto al arroyo. Caminé cargando el bolso como si llevara el más valioso de mis tesoros. Mi corazón latía tan fuerte que me asustaba. ¿Cómo separarme de mi gnomo? Si no lo veía ahora, nunca más iba a verlo. Lo veo, no lo veo, lo veo, no lo veo, pensaba sin parar. Cuando llegamos al mismo sauce, apoyé el bolso en el suelo y le dije, voy a jugar a escondidas contigo. Me tapé los ojos y conté 1, 2, 3, 4, hasta 10. Cuando terminé de contar, el bolsillo del bolso estaba vacío y abierto. En la tierra dejó la hoja del árbol. Con mucha emoción descubrí allí sus letritas que decían, gracias por todo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.